Estamos aquí para Vorterix.com con Andrés Calamaro del marco de la presentación de Cargar la Suerte. Gracias y perdón por este sopapo intelectual de tantas notas. No, quiero decir, para eso está el intelecto, para que lo sacudan un poco, ¿verdad? Escuché mucho hablar de tu programa, Vorterix a la noche. Estoy encantado de conversar contigo y exprimir un poco la parte del intelecto que nos hace querer a la música tanto. Bueno, primero, gracias. Y segundo, quería meterme justamente un poquitito hablando de preguntas, porque anoche me colgué a ver varias notas y entrevistas. Primero, para ver cómo talla el otro cantor, y de paso para ver, bueno, cómo era la presentación justamente del disco desde los medios. Y noté algo que me llamó, no sé si la atención, porque creo que se espera de vos desde el lado del periodista o el comunicador, pero es una especie de análisis quirúrgico de cada palabra que haces en cada canción. Y me parece que en exceso a veces. Y quería saber qué te parecía eso a vos. Cada interpretación de cada coma de lo que decís, entiendo quizás el valor que puede tener para alguien por lo que representás, pero ¿cómo lo ves? Tenés razón, entiendo el punto y lo comparto contigo, ¿no? Es un poco injusto con todo lo demás que no es la letra, ¿verdad? Además hay otras cosas para tomar en consideración. Escuchamos mucha música en inglés o en portugués o en cualquier idioma y resulta muy cómodo escuchar una letra sin entender cada coma, ¿verdad? Además, estamos hechos a esa forma de escuchar la música, una forma más sensual, más sensorial, ¿verdad? Por otro lado, un disco es una grabación, ¿verdad? Entonces, hay otro texto, que son los instrumentos, las melodías, lo que quisimos grabar, ¿verdad? Ahora mismo, termino de conversar contigo. Llego a casa, me pongo un disco y voy a escuchar todo el conjunto de la música, ¿no? O sea, no me va a distraer la letra de escuchar el disco. Es verdad, me parece también un poco injusto con los músicos, con Germán, ¿no? Que hizo las canciones pero no hizo las letras, ¿no? Y con Gustavo, tenés razón, o sea, al mismo tiempo me siento honrado, ¿verdad? Pero, o sea, si el Indio Solari, ¿no? Salió a pedir, ¿no? Que no analicen en exceso sus textos. Entonces, ¿qué queda para los demás, verdad? Existen artistas que para contemplar lo que escriben, lo que dicen, pero estoy pensando en Residente, ¿verdad? Residente hace música muy buena, pero es imposible no estar pendiente de lo que dice. Cada palabra es brillante, está bien dicha, tiene significado, tiene un motivo, ¿verdad? Pero las letras de las canciones forman parte de la música también. Inclusive en la mezcla musical, en el sonido, a veces las canciones tienen que formar parte del conjunto instrumental, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el disco empieza con 3 canciones, ¿no? En donde la letra y la música van más fundidas. Y recién a partir de la 4ª y 5ª canción, la voz se despega un poco para ahí sí meter presión con la letra, ¿verdad? Pero sí, estoy 100% de acuerdo contigo, ¿no? O sea, estas palabras fueron escritas, pero para cantar con una melodía, ¿verdad? A mí me gusta escribir coplas, me gusta escribir otra cosa, pero la letra, ¿no? Yo creo que no es un género literario en cuanto a no se supone que tengan que sostenerse sin la melodía y sin el canto. ¿Y te ha pasado, Andrés, por ejemplo, decías que en este disco, lo leía en varias notas, habías comenzado por las letras en un punto? ¿Te ha pasado de quizás que una letra sea una idea, un boceto, o te gusta visualizarla un poquitito más completa? La historia, porque puede ser desde el punto de vista del personaje que te quieras meter. Con este disco empecé por las letras,
También empecé por las letras porque no tenía yo la fiebre del estudio de grabación. Otras canciones las escribí instalado en el estudio por eternas horas, ¿verdad? Esperando la llegada de la letra y la música al mismo tiempo, que es muy interesante también. Es muy interesante porque cuando la música y la letra llegan juntas, la voz encuentra su lugar potente, ¿verdad? Donde cunde más. Pero me encontraba yo sin método, ¿verdad? Sin suficiente voluntad para prender las máquinas en el estudio, encerrarme ahí 24 horas. Claro, muchos me van a escuchar y van a decir, lo que te faltaba no era el método, era otra cosa. Y tienen razón, ¿verdad? Estaba en un periodo más tranquilo de mi vida. Me resultaba improbable encerrarme en el estudio, ¿no? Por 24 horas buscando una canción. Pero me gusta escribir, estaba escribiendo letras, entonces empecé por todas las letras primero. Es curioso porque es el método opuesto al de muchos de nuestros artistas grosos, ¿no? Por ejemplo, el Indio escribe las letras al final, Gustavo escribía las letras al final, ¿verdad? Entonces, llama la atención empezar un disco con todas las letras escritas. Es como un juego melódico, incluso en inglés a veces, ¿no? En inglés medio parafraseado hasta que uno después termina encontrando la letra en español. Le pasa a muchos artistas acá. Sí, pero incluso al Indio, ¿eh? Sí, yo sé que el Indio hace, digamos, una especie de mímica al principio. Lo que pasa es que Indio es un gran letrista. O sea, sabemos que lo que el Indio termine escribiendo va a ser brillante, ¿entendés? Pero si no sos el Indio, no hay garantías, ¿no? Para mí tener un disco grabado sin las letras sería una pesadilla. Andrés, supongo que compartimos el hecho de haber sido criados al calor de grandísimos poetas como Bob Dylan, como Leonard Cohen, digo, tipos que tenían una prosa hasta balsámica. Y considerándote yo un lúcido cronista de la realidad y un poeta también, ¿cómo es el rol del poeta en la música a día de hoy, habiendo sido, cálidos justamente a la luz de estos personajes tan fuertes desde la prosa? Es una buena pregunta, porque me gusta escuchar música actual, también la poesía de los instrumentos y de las grabaciones, ¿verdad? Pero yo no creo que la música grabada en el año 71 sea música vieja, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, el disco en el Fillmore de Humble Pie, grabado en el 71, tiene una completitud, ¿no? O sea, irreductible, irrompible, ¿no? No puede sonar mejor el rock, ¿verdad? Así como sonó en el 71, ya no sonaba ni en el 72 ni en el 70. Yo tengo confianza en los artistas, tengo confianza en el talento musical de Argentina, de toda Latinoamérica. Me gusta escuchar cosas nuevas, me sorprendo escuchando cosas nuevas. El universo alternativo permite que artistas, músicos, ya con un camino hecho, sigan resultando novedad, ¿verdad? No son nuevos, son alternativos, ¿verdad? Yo tengo confianza, ¿no? O sea, es difícil decir que lo sé o que me consta, pero estoy seguro de que hay 20 buenos discos de nuevos artistas para escuchar, que cuidan las letras, los textos, que cuidan la música, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de consagrados como los espíritus o chamán, ¿no? Por ejemplo, no sé, el primer nombre que se me viene a la mente es una hermosa y talentosa artista peruana que se llama Lala, ¿no? Me encanta lo que hace. Un sonido acústico que me recuerda al samba de Cartola, de Adoniran Barbosa, ¿no?
Y otra cosa cierta es que uno solo que escriba bien, que grabe bien y que cante bien, ya es nuestra bandera en alto. Uno solo que lo haga bien. ¿Entendés? Y siempre va a haber uno. O siempre va a estar Melingo, ¿verdad? O sea, este año, casi inmediatamente antes que de ofrecer Cargar la Suerte, ¿no? Escuchamos discos nuevos de Indio Solari y de Babasónicos, ¿verdad? Discos libres, llenos de letras enigmáticas, de letras poéticas, o fuera de la poesía, letras poderosas para canciones originales, bien grabadas, ¿verdad? Cualquiera puede decir, pero Indio lleva 40 años, es verdad, ¿no? Pero yo entonces tendría que preguntar, ¿40 años es mucho o es poco? ¿Verdad? ¿Cierto? O sea, quiero decir, los cuadros del Museo del Prado llevan ahí 400 años. Yo tengo confianza, ¿no? O sea, habrás visto que muchas de las entrevistas que me hacen me preguntan por los nuevos géneros de moda, ¿no? El reggaetón, ¿verdad? O el trap, ¿no? No estoy enojado con la música que está de moda, ¿no? O sea, no me irrita, no me molesta. Además, la música que no me gusta nunca la escuché, ¿verdad? O sea, elijo la música que escucho, ¿verdad? De día, elijo la música que escucho de noche. Aprendí a no vivir encerrado en el estudio escuchando mi propia música. En estos últimos años volví al ritual completo de escuchar discos, de comprar discos, de tener un equipo, de cambiar las cápsulas de la bandeja, ¿verdad? Y me parece que, o sea, uno solo, ¿verdad? Que haga las cosas bien, ¿no? Nos va a representar a todos, ¿no? Y me consta que somos mucho más que dos. Bueno, justamente a ese punto iba. Voy a encadenar estos 40 años que vos hablabas, que son también los que tenés dentro del estudio, y creo que quizás uno de, no sé si los últimos, pero sí más firmes romanticismo que le quedaban al músico de rock, o no, pero uno se ha guiado por ese camino, es el estudio, donde veías grabaciones incluso de días, de muchísimos músicos. En este caso, Cargar la Suerte no tuvo ese peso, la intensidad de estar muchas horas o muchos días en el estudio, ya que fue bastante corto el tiempo y el plazo hecho en California. ¿Cómo ves ese pasaje, siendo también un amante de ese romanticismo que tenía el estudio de Pet Sounds para acá, que uno comienza a descubrirlo como un elemento más, y al mismo tiempo cómo es hacerlo con algunos músicos que no tenías una experiencia como, en este caso, como Wade Meyer, que ya venías trabajando, sino que eran músicos inclusive que conocías ahí, en el momento? Sí. Bueno, como dice Sergio Makarov, un buen letrista, todo plan es perfecto si sale a pedir de boca, ¿verdad? El plan fue perfecto. Los músicos tocaron con eficacia, con tenacidad, con generosidad. Además, respetando su propio credo musical, ¿verdad? Los guitarristas tocan como tocan, ¿no? Aaron Sterling toca estilo Sterling, ¿verdad? No es un pulpo ambidiestro que en sus clínicas toque a 10.000 por hora y después venga a mi estudio, ¿no? Y toque suavecito porque son canciones sencillas, ¿no? Para él esa simplicidad, ese groove, es su credo, es su religión, ¿no? Estudié yo un poco a los músicos antes de grabar. Fueron pocos días, pero tuvimos feedback, hablamos, les expliqué quién era yo, sabía quién eran ellos. Me hice tiempo para ir y comprarles discos y regalarlos y reírnos de los discos raros que había elegido y algunas cosas buenas también. Ahí regalaba yo, encontré el tango, ediciones yankee de tango, o Jimmy Reed, o Clifford Brown, pero también encontré discos exóticos de estos para enseñar a hablar a tu loro, cosas así. Entonces nos repartimos discos el último día, nos reímos, o sea, hubo buen feedback. Principalmente lo que hubo fue gratitud, respeto y amistad, dentro de lo posible, ¿no? Yo agradecí cada toma, la ayuda para grabar
una de mis mejores grabaciones, ¿no? De toda la vida, toda mi vida, ¿no? Y así que me quedó muy buena la sensación. Grabamos de muy buen humor, muy contentos. No nos preocupamos por nada, ¿no? Se ve que habíamos pensado en las soluciones antes que pinten los problemas, ¿no? A mí personalmente, las maratones grabando 10, 20 horas por día, ¿no? Ya no tengo cuerpo para aguantar eso. Me gusta estar menos horas en el estudio. La semana pasada, 2 semanas atrás, justo la semana en que salió publicado Cargar la Suerte, que fue el día 2, en esa semana hice 3 grabaciones en el estudio. Grabé con Ara Malikian, el virtuoso iconoclasta del violín, quien me invitó a cantar el tango Nostalgias. Grabé con KCO, de los Violadores del Verso, el gran rapero español. Y después, eso fue el viernes, y sábado y domingo estuve grabando con Ricky Falkner y Arcángel, el cantor flamenco bueno, una canción original para una película. O sea, me gusta el estudio, me gusta grabar, pero sinceramente prefiero ir a la eficacia, ¿no? Que pasarme... O sea, esas grabaciones largas, esas grabaciones tóxicas son parte de mi vida, no estoy arrepentido de nada. O sea, encontramos profundidades muy interesantes. Realmente, grabando al borde del delirio, hice cosas que me encantan todavía el día de hoy, especialmente en El Salmón, también en Honestidad Brutal. Honestidad Brutal era una grabación, era imposible hacer eso. Quedarse 9 meses en el estudio, grabar de a 50 horas seguidas, escribir canciones en el estudio y grabarlas, ¿verdad? Es como planear un suicidio y sobrevivir. En cambio, El Salmón ya directamente anulamos el estudio de grabación y fue grabar sin estudio. Grabábamos en los portaestudios de cassette. Y me encanta, ¿no? O sea, haberme sometido, ¿no? A semejante disciplina delirante, ¿no? Dio unos resultados artísticos que para mí, modestamente, son muy interesantes, pero esta grabación fue espléndida, la disfrutamos mucho, me dejó con ganas de grabar, de seguir grabando, de repetir otro disco. Es verdad que hay 50 maneras distintas de grabar un disco y hay que elegir cuál es el disco que uno quiere hacer. Pero no, yo creo que de alguna manera sí utilizamos el estudio de grabación como un instrumento creativo, ¿no? Porque tocar todos los músicos juntos es algo perfectamente natural. Es lo que vemos en cada recital, es lo que ocurre en cada sala de ensayo. Y ser músico el 90% del tiempo, básicamente. Y el disco es muy directo y me parece que es muy transparente, y te quería hacer para el final ya la última, y recomendando obviamente Cargar la Suerte, que es en serio una gran obra. La canción, ¿no? Que es lo que uno persigue, la musa con vestido o sin vestido. ¿Es siempre una canción o puede ser un hecho artístico una canción? Mira, yo trato de que las canciones sean canciones de rock. O sea, que no deje de ser rock, ¿verdad? Estoy llevando la pregunta hacia otro lado. O sea, no sé si son una forma de arte o tal vez entre dentro de lo que es popular, ¿no? O sea, mucha gente me ve como un rapsoda, otros me ven como un comerciante, otros me ven como un poeta, ¿no? Yo creo que soy un músico de rock y pensé lo que distingue a un disco de rock, porque el rock, hombre, desde los años 60 en adelante se manifestó, ¿no? En muy diversas formas, ¿no? A veces eran 3 tocando teclado, o un sonido barroco, o alguien disfrazado colgando por el aire, o AC/DC, ¿verdad? Que no es lo mismo con Bon Scott que con Brian. Pero yo pensé, una cualidad
para los discos de rock son los solos de guitarra, ¿no? Me preocupé de que este disco tenga suficientes solos. Es un disco de arte, pero no sé si el arte está en la canción o en cada canción, sino en el arte de grabar discos, ¿no? Que me parece que lo que nos gusta, lo que nos emociona, lo que nos interesa, ¿verdad? Creo que si tenemos ganas de volver a casa y poner un disco es porque hay un destello de arte, es el arte de grabar discos. Andrés, muchas gracias. A vos, gracias, espero vernos más. Andrés Calamaro pasaba de esta manera a través de Vorterix.com.